Muy buena gente y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de los estados financieros al segundo trimestre del año 2020 de la empresa Apple, empresa que me pidieron bastante por Instagram para que analice, así que vamos a estar analizándola. No necesita mucha introducción, ya todos conocemos a la empresa Apple, una de las más cotizadas del mundo, empresa líder en el mercado de la tecnología, durante muchos años sinónimo de innovación, productos de alta calidad, con consumidores muy fieles a la marca y en definitiva a la que todo o la mayoría del mercado trata siempre de igualar, al menos desde mi punto de vista. Yendo directamente a lo que es el análisis de la empresa, viendo la evolución de los ingresos en los últimos años, tomando desde el 2016 al 2019, con los datos anualizados al 30 del 9 de cada año, vemos como en color azul o celeste los ingresos del 2016 fueron algo superiores a los 200.000 millones de dólares, en color naranja los ingresos operativos y en color gris los ingresos netos de la empresa. En esta gráfica, si bien no nos interesa mucho el monto nominal, sino la progresión de cómo fueron variando los ingresos a lo largo de los años, vemos que del año 2016 al año 2017 hubo un incremento en los ingresos de la empresa, en todos los ingresos netos por venta, los ingresos operativos y los ingresos netos de la organización subieron. Del año 2017 al año 2018 volvieron a subir fuertemente los ingresos por ventas, también los ingresos operativos y los ingresos netos de la organización. En 2019 los ingresos por venta fueron algo inferiores a los que tuvo en el 2018, los ingresos operativos también levemente inferior y los ingresos netos de la empresa, o sea la ganancia neta, también fue inferior. Yendo a lo que es la posición de liquidez de la empresa, en color azul tenemos el año 2018, en color naranja año 2019, en color gris segundo trimestre del 2019 y en color amarillo segundo trimestre del 2020. Vemos que en el 2018 tenía una liquidez de 1,12, en el año 2019 tuvo una liquidez de 1,54, al segundo trimestre del año 2019 tenía una liquidez de 1,5 y baja levemente en el segundo trimestre de este año a 1,47. La posición de liquidez ácida en el año 2018 fue de 1,09, en el año 2019 terminó con una liquidez ácida de 1,5, en el segundo trimestre del 2019 tuvo una liquidez ácida de 1,47 y al segundo trimestre de este año una liquidez ácida de 1,43. Recordemos que la liquidez ácida es activo corriente menos el inventario dividido el pasivo corriente. Vemos que la empresa en general tiene una buena posición de liquidez. Vemos que en el último dato, por cada peso de pasivo corriente, tiene en el activo corriente 1,47 para responder y sin tener en cuenta el inventario 1,43. En cuanto a los márgenes de la empresa, vemos que de vuelta color azul 2018, color naranja 2019, gris segundo trimestre del 2019 y amarillo segundo trimestre del 2020. El margen bruto para el año 2018 fue de 38,34%. Para el año 2019 baja levemente el margen bruto, al segundo trimestre del 2019 era de 37,59 y el margen bruto de este año al segundo trimestre viene siendo de 38, levemente superior. En cuanto al margen operativo, en 2018 fue del 26,69%, en 2019 del 24,57%, el margen operativo en el segundo trimestre del 2019 fue del 21,45% y al segundo trimestre del 2020 de 21,93%, también levemente superior. En cuanto al margen neto, en el 2018 fue del 22%, en 2019 baja a 21,24%, al segundo trimestre del 2019 fue de 18,67% y en el segundo trimestre de este año fue de 18,85%, el margen neto levemente superior al que tuvo en el mismo periodo el año pasado. Como vemos, en cuanto a los márgenes se refiere, los que tuvo en el segundo trimestre de este año fueron levemente superiores a los que tuvo en el segundo trimestre del año pasado. En cuanto a las rentabilidades, tenemos por acá la rentabilidad del activo y de esta otra parte la rentabilidad con respecto al patrimonio neto. Vemos que en el año 2018 la rentabilidad con respecto al activo fue del 25,4%, en el año 2019 del 16,32%, bastante inferior. En el segundo trimestre del 2019 sacó una rentabilidad del activo del 3,12% y en el segundo trimestre de este año fue del 3,55%. Vuelve a ser un dato y una variación positiva para el segundo trimestre de este año. En cuanto a la rentabilidad del patrimonio neto en el año 2018
2018 fue del 55,56%. En el año 2019, si bien vimos que hubo una disminución de los ingresos para la empresa, Apple pudo aumentar la rentabilidad con respecto al patrimonio neto en el año 2019 al 61%. Bestial la rentabilidad que saca del patrimonio neto la empresa. Muy buena rentabilidad anual. La rentabilidad del patrimonio neto que tuvo en el segundo trimestre del 2019 fue del 10,41 y la que tuvo en el segundo trimestre de este año fue del 15,57. También vuelve a ser una variación y una mejora con respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto a la posición de solvencia, vemos que para el año 2018 terminó con una posición de solvencia de 0,41. A fines de año 2019 fue de 0,36. En el segundo trimestre del 2019 tenía una solvencia de 0,43 y con los datos al segundo trimestre del 2020 termina con una solvencia de 0,29. Como vemos, la solvencia viene bajando. Por cada peso en el pasivo tiene 0,29 en el patrimonio neto para responder. Al igual que Coca-Cola, es una solvencia bastante baja, pero que seguramente, y como vamos a estar viendo, compensa con buenos márgenes, buenas rentabilidades y buenas coberturas de interés. En cuanto a la estructura de financiamiento que tiene Apple, vemos que en el año 2018 financió al total de su activo un 71% con pasivo y un 29% con patrimonio neto. Esta proporción en el año 2019 fue un financiamiento con pasivo del 73% y una financiación con patrimonio neto del 27%. Al segundo trimestre del 2019 esta proporción era 70% pasivo, 30% patrimonio neto, y al último dato de este año la proporción baja, ya que aumenta el financiamiento con pasivo al 77% y con patrimonio neto del 23%. Como vemos, la empresa se viene financiando en los últimos años y en los últimos periodos analizados mucho más con pasivo que con patrimonio neto, y en el último dato esta proporción de financiamiento con pasivo volvió a aumentar considerablemente, siendo la más alta desde el 2018. La proporción de activo con respecto al pasivo en el año 2018 era de 1,41, en el año 2019 de 1,36, al segundo trimestre del año 2019 fue de 1,43 y al segundo trimestre del 2020 bajó considerablemente al 1,29. Esto puede explicarse también por el aumento en la proporción de financiación con pasivo que tuvo la empresa, que puede haber hecho bajar la proporción de activo con respecto al pasivo. Esto quiere decir que al último dato, por cada peso en el pasivo, la empresa tiene 1,29 en el activo. Y yendo a analizar otros datos que no puse en el PowerPoint, vemos que los días de inventario, que son los días que tarda la empresa en hacer rotar su inventario, en el año 2018 fue de 8,82, en el año 2019 de 9,26, al segundo trimestre del 2019 este dato fue de 18 y en el último periodo de este año de 19,46. Como vemos, la rotación aumentó un poco más, pero es una variación bastante baja. En cuanto a los días de cuenta por cobrar, recordemos que esto es los días que tarda en promedio la empresa en hacer rotar o en cobrar las cuentas a su favor que tiene. Vemos que para el año 2018 fue de 66 días, para el año 2019 de 63 días, al segundo trimestre del año 2019 de 89 días y en el segundo trimestre de este año aumenta a 97. Vuelve a ser una variación negativa para la empresa porque quiere decir que se está tardando un poco más en cobrar las cuentas por cobrar que tiene la empresa que lo que tardaba al segundo trimestre del año pasado. Los días de cuentas por pagar, o sea, la cantidad de días que tarda en promedio en pagar las deudas comerciales que tiene la empresa con sus proveedores, vemos que para el año 2018 era de 122, en el año 2019 mejora ya que baja este ratio a 102, al segundo trimestre del 2019 daba un resultado de 156 días y en el año 2020 sube a 172, lo cual es una variación positiva. Y en definitiva, el ciclo de conversión de efectivo vemos que siempre es negativo. En el año 2018 negativo por 47 días, en el año 2019 negativo por 30 días, al segundo trimestre del año 2019 negativo por 49 días y en el segundo trimestre de este año negativo por 56 días. Recordemos que mientras más negativo sea el ciclo de conversión de efectivo, mejor para la empresa porque significa que lo que tardamos en hacer rotar el inventario, cobrar las cuentas a nuestro favor de nuestros clientes es menos de lo que tardamos en pagar las deudas comerciales que tenemos con proveedores, etc. La inmovilización,
o sea la proporción de activo no corriente sobre el activo total que tiene la empresa en el año 2018 fue de 64%, en el año 2019 bajó a 51,90%, al segundo trimestre del año 2019 fue de 58,11% y baja en el segundo trimestre de este año a 55,86%. La financiación de la misma para el año 2018 fue de 1,06, sube considerablemente a 1,32 en el año 2019, lo cual es una variación positiva. Al segundo trimestre del 2019, la financiación de la inversión inmovilizada daba un resultado de 1,24 y en el segundo trimestre del 2020 este resultado sube a 1,25, lo cual es una variación positiva para la empresa. Los márgenes ya los analizamos en el PowerPoint, lo mismo con las rentabilidades. El beneficio por acción que está teniendo la empresa en el año 2018 fue de $3,13, en el año 2019 de 3,11, un poco inferior. Al segundo trimestre del 2019 fue de 0,55 y en el segundo trimestre de este año de 0,66, lo que vuelve a ser una variación positiva para el último dato de este año. En cuanto a las coberturas de intereses que tiene con respecto a sus gastos financieros, vemos que la cobertura de intereses con respecto al EBITDA en el año 2018 fue de 26,87, en el año 2019 de 22,89, al segundo trimestre del 2019 de 18,14 y al segundo trimestre de este año de 23,80. Esto quiere decir que por cada peso de gasto financiero la empresa generó un resultado de EBITDA de 23,80, lo cual es un resultado muy positivo, bastante superior a los que tuvo en el año 2019 y a los que tuvo en el segundo trimestre del 2019. Con respecto a la cobertura de intereses respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, en el año 2018 fue de 23,90, en el año 2019 baja a 19,40, al segundo trimestre del año 2019 fue de 13,44 y en el segundo trimestre de este año del 23,34. Esto quiere decir que por cada peso de gasto financiero generó un flujo de efectivo por actividades operativas de 23,34, un dato que aumenta con respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual vuelve a ser una variación positiva para la empresa. En cuanto a la capitalización bursátil, yo les diría que tomen con pinza este número nominal. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que en el año 2018 la capitalización bursátil que tuvo fue levemente superior a la que terminó el año 2019 y que al segundo trimestre del 2019 la capitalización bursátil es mucho inferior a la que está teniendo en este momento. El cálculo del PER, o sea la relación entre el beneficio por acción y el precio de la acción misma, para el año 2018 fue de 71,89, para el año 2019 de 71,73, en el segundo trimestre del año 2019 fue de 108 y para el segundo trimestre de este año el cálculo del PER está dando un resultado muchísimo mayor. Quiere decir que la relación entre el beneficio por acción y el precio de la acción está bastante desorbitado, lo que nos puede hacer pensar que la acción o el precio de la acción está muy sobrevalorado con respecto al segundo trimestre del 2019. La empresa ya de por sí tiene una relación beneficio-precio bastante superior a la media del mercado y vemos que esta relación creció considerablemente con respecto a la que tenía en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el beneficio por acción creció, vemos que el precio de la acción creció muchísimo más. En cuanto al cálculo V/EBITDA, en el año 2018 fue de 51, en el año 2019 de 50, al segundo trimestre del 2019 fue de 235 y al segundo trimestre de este año de 526, lo cual nos puede hacer pensar, al igual que la variación que tuvo en el PER, que el precio de la acción, teniendo en cuenta la capitalización bursátil más deuda financiera dividido el resultado de EBITDA, hoy en día está mucho más cara de lo que estaba la acción al segundo trimestre del 2019. Yendo un poco a lo que son los ratios históricos, como sabemos hace poco la empresa realizó un split de su acción, split que no fue el primero a lo largo de su historia, ya lleva bastantes split, el último como vemos en el gráfico lo hizo por el año 2014, donde la empresa estaba tocando un pico en la cotización de $646 y después del split pasó a estar unos $85 por acción aproximadamente. Después de aquel split la tendencia siguió siendo alcista de largo plazo, si bien tuvo un leve estancamiento. En 2016 volvió a estar a precios del 2014 y de ahí que no para de subir, tuvo una buena corrección en el año 2018 a principios del 2019. Con la bajada del coronavirus, el precio de la acción pasó de estar a $325 aproximadamente a tocar mínimos en los 225
y de ahí que lleva una recuperación del precio de la acción antes del split de más del 130% y después del split lleva teniendo una baja junto con la mayoría del mercado estadounidense, que hoy en día está siendo del 22%. Les recomiendo que investiguen bien las expectativas del mercado. En Yahoo Finanzas lo pueden encontrar, son las expectativas que tiene el mercado acerca de los resultados, el crecimiento de los ingresos, de los beneficios y demás variables que hacen al análisis fundamental para los próximos periodos. En definitiva, mi opinión es que está teniendo una linda corrección el precio de la acción, puede ser oportunidad de entrada, si bien puede seguir cayendo. Yo creo que a largo plazo Apple, como es el caso de muchas otras empresas muy consolidadas en el mercado, con buenas rentabilidades, toda corrección es oportunidad de compra. Vemos que la posición de liquidez es bastante buena, los márgenes son bastante estables, la rentabilidad que saca con respecto al patrimonio neto es gigantesca. Si bien seguramente este año no estemos viendo ingresos por venta a los niveles que tuvieron en 2018 por toda esta crisis del coronavirus que azotó en 2020, yo creo que los ingresos por ventas, los ingresos operativos y los ingresos netos de la empresa en lo que va del año 2020 no vienen mal. De hecho, los márgenes y las rentabilidades vienen subiendo con respecto a las que tenía en el segundo trimestre del 2019. Si bien el precio de la acción está bastante sobrevalorizado, la capitalización bursátil de la empresa está muy por encima de lo que es el valor de libros. Esto no nos tiene por qué llamar la atención. Apple tiene un negocio muy rentable, es líder en el sector, es referente de innovación. Si bien en los últimos años la competencia viene siendo cada vez más dura, sobre todo por parte de empresas chinas, yo creo que le quedan años de reinado a la empresa Apple en lo que a innovación y ser el referente del mercado se refiere. Así que esa es mi opinión, espero que les haya servido el análisis. Pueden decirme qué opinan ustedes en los comentarios, pueden seguirme en Instagram. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.